Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este canal deportivo, canal olímpico, canal panamericano, como ustedes quieran llamarlo, pero la idea de este espacio es un poco brindarle esa atención, una pequeña atención a ese deporte que tiene mucho atractivo cada 4 años, 15, 17 días cada 4 años, con varios hitos en el medio, por ejemplo los Juegos Panamericanos, pero que merecen un poco más de espacio. En esta ocasión, la idea es debatir un poco, transmitir un poco y pensar un poco cuál es la importancia de un juego panamericano. Y digo de un juego panamericano y no de Santiago 2023, porque cada juego panamericano se trata de eso, ¿no? De muchas cuestiones que van independientemente de Santiago 2023, van más allá de Santiago 2023, más allá de que acá lo tenemos a Fiu, a la mascota ya representada, ya lo tenemos acá al pájaro como para ir palpitando los juegos que faltan muy poquito, vamos a estar allá. Tengo la suerte de estar por tercera vez en un juego panamericano, pero digo, la importancia de un juego panamericano es hasta acá a donde queríamos llegar. Obviamente están todos invitados a comentar, a discutir todo lo que yo les pueda llegar a decir. Formo parte de esta experiencia, siempre desde afuera como periodista y como amante del deporte, no desde adentro, y tampoco es la única voz, ¿no? No es algo absoluto, no es algo que uno pueda llegar a discernir y decir esto es así. Obviamente hay muchas posturas, hay muchos debates, pero de eso se trata, ¿no? Generar este espacio para generar otras cuestiones y pensar quizás el deporte de otra manera a la que yo quizás esté planteando. Bueno, cuando uno habla de la importancia de los Juegos Panamericanos, tiene varias aristas para ir discutiendo. Una vez que se elige a un juego panamericano, en este caso se elige Santiago de Chile 2023, es la primera vez que Santiago va a estar organizando los juegos. Ya tuvo la suerte, en realidad tuvo la posibilidad de haber sido elegida 2 veces y por desgracia no lo pudo hacer, cuestiones políticas, cuestiones económicas, se ha complicado, pero la situación fue que sí, finalmente se van a hacer en Santiago, en una fecha especial, estamos hablando de octubre. A diferencia de otros juegos que se hacen en julio, obviamente esto favorece algunas cosas y perjudica otras. Obviamente por la cuestión del clima es más benévolo en Santiago en octubre y por eso se hacen unos Juegos Panamericanos de verano más parecidos a lo que son los Juegos Olímpicos de verano. Estamos hablando de que en el hemisferio norte, obviamente en julio, están en verano. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos abocamos a esto? Bueno, ¿por qué un juego panamericano? ¿Por qué se elige hacer un juego panamericano? ¿Por qué una ciudad quiere hacer los Juegos Panamericanos? Bueno, hay varias cuestiones. Hay palabras básicas, palabras claves que se hablan, por ejemplo, de infraestructura, de legado, de las sedes, de la difusión, del contagio. Bueno, todo eso tiene que ver y vamos a estar hablando. ¿Por qué hablamos del legado? ¿Por qué hablamos de las sedes? ¿Por qué hablamos de infraestructura? ¿Y por qué hablamos de inversión? ¿Y qué hacer para que eso no sea solo un gasto, sino que más bien sea una inversión? Bueno, en cuanto a infraestructura, hay varias posibilidades. Obviamente, desde el Comité Olímpico Internacional ya se bajó la línea para que a partir de ahora este tipo de juegos, ya sea olímpicos, pero obviamente en este caso para los Juegos Panamericanos también cuenta. La idea no es hacer grandes sedes de cero a un todo y que luego no se aprovechen. Es decir, en este caso, en el caso de Chile, pero cuenta para todos los juegos, el Estadio Nacional va a ser el epicentro. Tiene la experiencia de los Juegos Odesur, de los Juegos Sudamericanos en 2014, que tuvimos la suerte de estar allí. Y ese Estadio Nacional nos recuerda obviamente a lo que pasó hace 9 años, y obviamente hay mejoras, porque el juego es más importante, porque el juego es más grande. También se recibieron los Juegos Sudamericanos de la Juventud en los últimos tiempos. No es lo mismo a este juego panamericano. Entonces, claro, el Estadio Nacional de a poco fue creciendo en su infraestructura, el Estadio Nacional de Tenis, los natatorios o las piletas de natación, las piscinas, cómo estuvieron mejorándose en relación a Odesur. Todas esas cuestiones que, bueno, hacen que el deporte crezca. ¿Y cómo crece? Bueno, a raíz de que este Estadio Nacional, a raíz de que los estadios de tenis, a raíz de que lo que tiene que ver con las piletas de natación, con las piscinas de natación, queden y permanezcan para
la sociedad chilena, o mismo hablando específicamente o particularmente hablando de estas cuestiones del deportista, de que los deportistas puedan seguir aprovechando esto, y es algo que es ineludible en este tipo de juegos, que ellos tengan esa infraestructura y que gracias a los juegos en este caso se pueda tener la infraestructura. En otros casos, caso de Toronto 2015, obviamente es distinto, la infraestructura ya estaba y es cuestión de hacer algunos ajustes para ver qué estadio se usa, qué estadio no se usa, pero también es una manera, ¿no?, de generar, de crecer en cuanto a infraestructura, teniendo un juego panamericano como es este caso, en donde uno mejora los estadios que tiene, pero a un nivel en donde luego se sigan utilizando. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque se crecen las sedes, obviamente se crecen las capacidades, y va a quedar como un legado, evitando lo que decíamos, ¿no? El Comité Olímpico Internacional sigue evitando esos elefantes blancos, esos estadios que han quedado en Atenas 2004, en Beijing 2008, estadios enormes y que se han dejado de utilizar. Una lástima pasar por la piscina o el natatorio de Atenas 2004 y que hoy esté prácticamente abandonado. El estadio de atletismo sí se utiliza porque hay bastante actividad futbolística por allí. El estadio de básquet sigue estando. Bueno, la idea es que esto se siga aprovechando, ¿no? Desde Londres 2012 para acá ya se empieza a hablar de estadios que se sigan utilizando, o si no, que sean semipermanentes, que sean estadios como el caso del vóley playa, el caso del fútbol playa, caso de deportes en donde la infraestructura pueden ser estadios que se terminen desarmando ni bien terminen los juegos, pero que eso no perjudique al presupuesto total, ¿no?, de un juego, porque no es la idea. Sí, claro, es todos los deportes, no solo los que tienen estadios importantes, generan un legado, no solo en las sedes, en mantener las sedes, en que haya más deportes y más competencias durante los siguientes años. Fíjense que en Lima, el legado de Lima 2019 sigue presente, porque Lima sigue haciendo deporte, sigue haciendo mundiales, sigue haciendo mundiales de atletismo junior, va a estar haciendo mundial de natación, hizo mundial de natación, y va a ser el mundial de atletismo a nivel junior. Es eso en donde se tiene que apuntar, ¿no? El decir, ok, vamos a hacer estas instalaciones y vamos a usarlas para que el deporte siga allí. Ahora, ¿es importante que se hagan este tipo de actividades? Bueno, la respuesta es que sí. Es importante, ¿por qué? Porque estos deportistas, los más jóvenes, los que tienen 8, 10, 12 años, y lo hemos vivido en Lima, lo hemos vivido en Buenos Aires 2018, lo hemos vivido en Santiago 2014 en los Juegos ODESUR, Juegos Sudamericanos, incluso en Toronto 2015, en donde el deporte quizás más importante está en los deportes de invierno, incluso en el básquetbol, en deportes más de Norteamérica o de Estados Unidos. Sin embargo, aún allá, la gente, los voluntarios y toda la gente que estuvo rodeando a los Juegos creció muchísimo en cuanto culturalmente en cuanto a los deportes, y se han enamorado de muchos deportes que no estaban en la cultura de Canadá. Entonces, imagínense qué pasa en el caso de Lima 2019 o de Santiago 2023, Buenos Aires 2018, en donde muchos chicos de 8 o 10 años ven por primera vez un deporte, y no solo en un juego olímpico por televisión, sino también en casa. Bueno, eso es un contagio, eso es las ganas de hacer un arte marcial, de hacer un deporte de equipo, de poder acercarse y decir, me gustó, me enamoré, me encantó lo que vi, me encantó el festejo, me encantó la dificultad que tiene, y crecer e ir avanzando desde ahí. Por eso se habla del legado y del contagio y de la posibilidad de hacer el deporte a partir de un gran evento. Sí, obviamente que Buenos Aires 2018, Lima 2019, Santiago 2023 es un gran evento para la ciudad, pero bueno, la cuestión es que los chicos a partir de ahí empiezan a crecer, y eso es muy, muy importante. Y por otro lado, también, y esto es innegable, también es importante para el deportista en sí, para la coyuntura de los deportistas de élite, de los que ya están formando parte. Eso es innegable y es lo que todos más conocemos. Sin ir más lejos, y en este caso sí, puntualmente en Santiago 2023, nada menos que 21 deportes tendrán clasificación olímpica desde Santiago 2023, ya sea desde marcas, ya sea desde posiciones, pero son 21 las disciplinas que ya vamos a ir desmenuzando seguramente más adelante, teniendo en cuenta eso,
cuántos tienen como salto principal los Juegos Olímpicos a partir de los Juegos Panamericanos. Otros deportes no, es cierto, tienen sus preolímpicos que no tienen muchos años, preolímpicos que hace 20, 30 años no todos los deportes tenían su preolímpico. Había épocas en donde el Comité Olímpico de cada país anotaba a los deportistas que considere, porque sean de elite, porque sean competitivos. Obviamente, en muchos casos eran anecdóticas las competencias, anecdóticos los resultados, había presencia. Bueno, o sea, la presencia de preolímpicos en todos los deportes no es algo tan antiguo. Entonces es importante remarcarlo, que si bien hay preolímpicos en todos los deportes, no es algo que era muy habitual. Entonces los Juegos Panamericanos que sean parte de ese salto hoy es muy importante. Bueno, nada menos que 21 deportes en estos Juegos van a ser clasificatorios a los Juegos Olímpicos y eso es importantísimo. Claro que esto tiene que ver, por supuesto, o por ejemplo, la fecha en lo que se hacen. Se están haciendo en octubre, entonces falta menos de un año para París 2024. Entonces, por ejemplo, la natación y el atletismo ya empiezan a contar sus marcas para París 2024. Diferente sería en caso de que faltara más de un año, ¿no? Por ejemplo, y las federaciones internacionales hayan decidido que las fechas no sean consideradas, no sean válidas ese tipo de marcas. Pero por un lado eso, sin ningún lugar a dudas, obviamente cuanto más clasificaciones olímpicas hay en los Juegos Panamericanos, mayor importancia va a tener, mayor nivel va a haber, porque va a haber delegaciones completas, delegaciones A, estamos hablando de un Canadá, de un Estados Unidos, en donde no en todos los deportes presentan equipos B, sobre todo en los deportes de equipo, y esto es lo que viene en contra, ¿no? A la fecha, el hecho de que muchas ligas europeas estén en plena disputa, ¿no? En octubre, y sea complicado que estén todos, pero a la vez que haya clasificación olímpica hace que sea muy bien importante. Otro punto a tener en cuenta es la difusión. Cuán importante es, y no digo que sea lamentable, pero es la realidad. Es mucho más importante a veces ganar una medalla en un Juego Panamericano que en un Mundial. Cuando la dificultad obviamente es más importante en el Mundial. Bueno, a veces la presencia del periodismo que forme parte de la agenda de un Juego Panamericano hace que sea muy importante para el deporte que estén los deportistas en los Juegos para ganar medallas, sea clasificatorio a olímpico como no. A ver, pero la difusión está. ¿Qué genera esto? Bueno, obviamente mayor sponsors, mayor sponsorización, mayor apoyo, ni hablar de las redes sociales y todo lo que hoy generan. Eso sí es bien nuevito y tiene que ver con cómo los deportistas, si bien el resultado les influye muchísimo, también es importante cuánto repercusión tienen ellos en las redes sociales, pero claro, el resultado los ayuda para tener mayor engagement o mayor crecimiento en las redes sociales, eso sin ningún lugar a dudas. Y a menos de un año de los Juegos Olímpicos de París 2024, esto es innegable y hasta diría indispensable, ¿no? Para el crecimiento de muchos deportistas en muchos de los deportes, sobre todo los individuales, ¿no? Y ya vamos a estar hablando obviamente de qué nos estamos hablando, específicamente va a haber deportes en donde es mucho más importante este Juego Panamericano. Y también es importante por el sistema de becas que tienen muchos países, en donde la escala de becas obviamente tiene que ver con las actuaciones, y si bien están incluidos los mundiales, también los Juegos Panamericanos hacen una especie de actualización, ¿no? En donde uno, siendo finalista de un Panamericano, medallista de un Juego Panamericano, actualizan un poco esa importancia que tiene para la beca a París 2024, con diferencia del Juego Sudamericano, ¿no? Que vivimos en Asunción, otra de las ciudades que tiene un legado impresionante a partir de las instalaciones que han hecho en el Comité Olímpico Paraguayo para los Juegos ODESUR y Juegos Sudamericanos de 2022, y que van a seguir aprovechando, haciendo muchísimos eventos, ni hablar de lo que es el velódromo realizado allá. Recuerdo rápidamente, hablando del legado, ¿no? Y de las cuestiones que han dejado Asunción. Así que, como decíamos, cada Juego Panamericano, cada Juego Olímpico, cada Juego Sudamericano, cada Juego Olímpico de la Juventud, cada Juego Panamericano Junior es importante para la sociedad en su conjunto,
por el contagio que va a generar a los más chicos, por la importancia que tiene el deporte y el acercarse, y esta es una manera muy natural de hacerlo, y también para el deportista en sí, para el federado en sí, para el de alto nivel hoy, el que forma parte de la selección y quiere ser el mejor de América, lógicamente saltando y pensando en los Juegos Olímpicos París 2024 en la mayoría de los deportes que justamente forman parte del programa panamericano y también del Juego Olímpico. Bueno, hasta acá llegamos. No se olviden de suscribirse. Pueden seguirme en Twitter, pueden seguirme en Threads, pueden seguirme en Instagram para un poquito seguir resolviendo algunas cuestiones, obviamente más relacionados a los resultados van a encontrar allá, y este lugar lo dejamos para la reflexión, para la charla, para que sigamos debatiendo. Bienvenido, como decía, a los comentarios, pensando en qué otras cosas estamos haciendo mal, estamos pensando que no, que la cuestión pasa por otro lado, un juego panamericano, un juego olímpico en realidad pasa por otro lado, o cuestiones que quizás podemos seguir abordando y seguir creciendo.